¿Quién era Diná, la hija de Jacob? Tal vez nunca hayas oído mucho sobre ella. Cuando piensas en las figuras más conocidas de la Biblia, nombres como Moisés, David o Pablo vienen a tu mente. Pero ¿y Diná? En este video exploraremos su historia. Una historia llena de secretos, tragedias y lecciones que quizás no esperabas descubrir. ¿Por qué su historia quedó en las sombras? A diferencia de otros personajes bíblicos que tienen relatos bastante detallados, la historia de Diná se menciona brevemente en el libro de Génesis. Sin embargo, lo que se cuenta es impactante y, sobre todo, nos hace reflexionar sobre el papel de las mujeres en la Biblia, el destino y las decisiones familiares. A través de su historia, se revelan profundas lecciones sobre la justicia, la venganza y la misericordia divina. Pero también surgen preguntas que muchos se han hecho a lo largo de los siglos. ¿Fue Diná solo una víctima o su historia tiene un mensaje más profundo para la humanidad? En este video, exploraremos estos secretos ocultos de la vida de Diná y reflexionaremos sobre cómo su historia, aunque breve, tiene un impacto mucho mayor en la comprensión de la voluntad de Dios y en la moralidad de las acciones humanas. El contexto familiar de Diná. Antes de adentrar en los eventos dramáticos que marcaron la vida de Diná, es necesario comprender el contexto familiar en el que creció. Diná era hija de Jacob y Lea, una de las 4 esposas de Jacob, y por ello formaba parte de una familia numerosa y complicada. Jacob, quien más tarde sería llamado Israel, tuvo 12 hijos, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Sin embargo, la relación de Jacob con sus esposas e hijos no era sencilla. Él tenía una relación tensa con Raquel, su esposa favorita, lo que generó celos y rivalidades entre las hermanas Lea y Raquel, afectando también a los hijos de Jacob. Imagina el ambiente emocional y espiritual de un hogar marcado por disputas de atención, amor y posición. Diná, como hija de Lea, estaba inmersa en este contexto de rivalidad. Creció en un hogar donde las tensiones entre las mujeres de Jacob se reflejaban en sus hijos. Además, Jacob y Lea tuvieron muchos hijos, y la rivalidad entre los hermanos era constante. Aún así, Diná parecía ser una joven con un destino propio, separada del caos que rodeaba a su familia inmediata. No obstante, algo que a menudo olvidamos es que en la cultura de la época, las mujeres no tenían la misma libertad ni los mismos derechos que los hombres. Eran vistas principalmente como parte del patrimonio familiar, cuyo rol era garantizar la continuidad de la descendencia y el cuidado del hogar. Esto coloca la vida de Diná en una perspectiva diferente, ya que no tenía el mismo poder de decisión sobre su propio destino que sus hermanos. ¿Qué nos enseña esto? El contexto de Diná nos muestra cómo la dinámica familiar puede afectar profundamente la vida de un individuo. Incluso en familias bendecidas, con un patriarca como Jacob, las tensiones entre sus miembros pueden generar consecuencias que se extienden a generaciones futuras. En el caso de Diná, la relación de sus padres reflejaba un desorden emocional que, sin querer, fue transmitido a sus hijos. ¿Puedes identificarte con esta situación? ¿Cuántas veces en nuestras vidas las dificultades familiares terminan impactando nuestras decisiones e incluso nuestro destino? La historia de Diná comienza en un escenario complejo, pero pronto nos sorprenderá con su trayectoria llena de desafíos. El trágico encuentro con Siquén. Después de entender el contexto familiar de Diná, es momento de mirar el evento central de su historia, un momento que cambió el curso de su vida para siempre. En Génesis 34, encontramos la narración de uno de los episodios más dramáticos y trágicos en la vida de Diná. Su encuentro con Siquén, el príncipe de los heveos, que vivía en la ciudad de Siquén, una región que más tarde llevaría su nombre. Siquén, al ver a Diná, se enamoró de ella y, movido por el deseo, la raptó y la violó. La Biblia describe este acto de manera contundente, sin rodeos, y este se convierte en el punto de inflexión en la historia de Diná. Lo que podría haber sido el inicio de una relación terminó convirtiéndose en un trauma profundo, no solo para ella, sino para toda su familia. El impacto de este acto no puede subestimarse.
En la cultura de la época, el honor de una mujer era extremadamente importante, y lo que le sucedió a Diná no solo trajo vergüenza a su familia, sino también a su tribu. Esto significaba más que un simple error moral. Fue un ultraje a la honra de toda la línea de Jacob. El príncipe Siquén, después de cometer el crimen, se arrepiente de su acto y por ello se acerca a los hermanos de Diná, ofreciéndose para casarse con ella e incluso proponiendo pagar una dote. Lo que parecía un intento de reparación desde la perspectiva de sus hermanos fue algo completamente inaceptable. ¿Qué podemos aprender de esto? Este episodio plantea cuestiones poderosas sobre la justicia y el arrepentimiento. Siquem intentó corregir su error, pero sus acciones no podían ser simplemente borradas. La violencia que sufrió Diná no podía ser sanada con un matrimonio o una dote. Aquí encontramos una lección importante sobre las consecuencias de los actos. El arrepentimiento puede ser sincero, pero eso no significa que el daño causado pueda repararse fácilmente. Más allá de eso, esta historia nos lleva a reflexionar sobre cómo eran tratadas las mujeres, especialmente en la época bíblica, y cómo su sufrimiento a menudo reflejaba el impacto en la sociedad y en sus familias. Diná no tenía control sobre su vida y su historia, aunque mencionada brevemente. Revela mucho sobre la dinámica de poder y abuso que las mujeres enfrentaban y, lamentablemente, aún enfrentan en muchas culturas. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida hoy? El episodio de Diná y Siquem también nos enseña sobre el poder del honor y la dignidad humana. Muchas veces intentamos justificar acciones que hieren la dignidad del otro, pero la Biblia nos muestra que esto nunca es aceptable ante Dios. En tiempos de sufrimiento e injusticia, la reparación no siempre es sencilla, y la verdadera sanación va más allá de una disculpa o un gesto de buena voluntad. La restauración requiere un arrepentimiento genuino, transformación y, sobre todo, misericordia. La reacción de los hermanos y la justicia divina. La respuesta de los hermanos de Diná ante la violación de su hermana fue inmediata y feroz. En lugar de aceptar la petición de Siquem para casarse con Diná como una forma de reparar el daño cometido, Simeón y Leví, dos de los hermanos de Diná, tomaron una decisión radical y vengativa. Idearon un plan para castigar a Siquem de una manera que no fuera solo una simple represalia, sino una acción calculada para restaurar el honor de la familia de Jacob y ejercer justicia. Sugirieron que Siquem y todos los hombres de su ciudad se circuncidaran. Siquem, desesperado por casarse con Diná, aceptó la propuesta creyendo que eso resolvería el problema. Pero mientras él y sus hombres estaban debilitados tras el doloroso procedimiento, Simeón y Leví atacaron la ciudad, matando a todos los hombres y saqueando las riquezas de la región. La acción de los hermanos, aunque un acto de venganza, nos lleva a reflexionar sobre la idea de justicia. Para Simeón y Leví se estaba haciendo justicia, pues habían vengado el honor de su hermana. Sin embargo, la Biblia no presenta esta actitud como una acción completamente justa. A pesar de haber actuado para restaurar el honor, el medio elegido, la violencia y la destrucción, no concordaba con la verdadera justicia divina. ¿Qué podemos aprender de esto? Este evento nos enseña sobre las complejas cuestiones de la venganza y la justicia. La Biblia, al relatar este episodio, muestra que aunque el pecado de Siquén fue grave, la venganza tomada por los hermanos fue excesiva y desproporcionada. La justicia de Dios no implica venganza ciega, sino un proceso de arrepentimiento, perdón y reconciliación. Simeón y Leví actuaron de manera impulsiva y violenta, olvidando que, aunque la venganza humana puede traer un alivio temporal, no es la forma de actuar que agrada a Dios. En Mateo 5:39, Jesús nos enseña: «Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Este principio de no resistir al que es malo es una forma radical de vivir el Evangelio, pero también refleja la verdadera justicia de Dios, que no se basa en el odio o la represalia, sino en el perdón y la misericordia. Por lo tanto,
podemos concluir que lo que parecía un acto de justicia desde la perspectiva humana, en realidad, fue un error de enfoque. ¿Cómo aplicar esto en nuestras vidas? ¿Cuántas veces somos tentados a actuar de manera impulsiva y reactiva ante las injusticias? La respuesta de Simeón y Leví nos recuerda que la verdadera justicia de Dios requiere paciencia, reflexión y, sobre todo, misericordia. No debemos buscar venganza, sino confiar en que Dios, en su tiempo, traerá la justicia perfecta. El destino de Diná. Silencio y olvido. Después del ataque de los hermanos de Diná y la muerte de los hombres de Siquén, la narrativa bíblica se vuelve algo silenciosa sobre lo que sucedió con Diná. Tras un acontecimiento tan trágico y significativo, su vida parece quedar relegada en la historia. La Biblia no menciona más a Diná de manera directa, lo que plantea una reflexión importante. En muchos relatos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, las mujeres suelen ser figuras marginadas, con historias menos detalladas en comparación con los hombres. Diná, después del incidente con Siquén, desaparece del enfoque principal de la narrativa. Esto es, de alguna manera, un reflejo de la posición de las mujeres en aquella sociedad. Aunque la tragedia ocurrió con ella, el relato se centra más en las acciones de sus hermanos y en las consecuencias para la familia de Jacob, y menos en las emociones y experiencias de Diná. Este silencio puede interpretarse de diversas maneras. Puede reflejar cómo en muchos momentos el sufrimiento de las mujeres en sociedades antiguas, y aún hoy en algunas culturas, suele ser ignorado o no reconocido en su totalidad. La falta de una narrativa posterior sobre Diná nos invita a preguntarnos: ¿cuál es el verdadero valor de la voz de una mujer en la historia? ¿Qué sucedió con ella después de todo el dolor y la humillación? ¿Encontró sanidad? ¿Pudo reconstruir su vida? ¿Qué podemos aprender del silencio sobre Diná? El silencio bíblico sobre Diná nos desafía a reflexionar sobre cómo valoramos el sufrimiento y el dolor de aquellos que no tienen una plataforma para compartir su historia. En un mundo donde a menudo prevalecen las voces más fuertes y dominantes, como cristianos, estamos llamados a escuchar también a los marginados y olvidados, tal como lo fue Diná. La Biblia nos recuerda la importancia de valorar las voces silenciadas y dar espacio a aquellos que han pasado por situaciones difíciles, pero no han tenido la oportunidad de expresarse. Esto también se aplica a la forma en que tratamos a las mujeres en nuestras sociedades hoy, asegurando que tengan voz, dignidad y honor, especialmente en las circunstancias más dolorosas y difíciles. Además, el hecho de que Diná no sea recordada en muchos relatos puede ser un recordatorio para cada uno de nosotros. El sufrimiento de una persona, especialmente de una mujer, no puede reducirse a un evento aislado ni ser olvidado con el paso del tiempo. Cada historia importa, y necesitamos ser más sensibles a las situaciones de injusticia que, muchas veces, no aparecen en la primera plana de los periódicos ni bajo los reflectores. ¿Cómo aplicar esto en nuestras vidas? Debemos ser una iglesia que escuche a aquellos que no tienen voz, que levante a los que han caído y a quienes la sociedad ha olvidado. Si hay algo que la historia de Diná nos enseña, es que no podemos permitir que el sufrimiento de nadie nos sea invisible. La verdadera compasión y la justicia divina son aquellas que ven el dolor, no lo ignoran y buscan restaurar. El valor de la dignidad y la misericordia divina. Al final de la historia de Diná, nos enfrentamos a una cuestión que atraviesa generaciones y toca profundamente los corazones de quienes buscan vivir conforme a los principios divinos. ¿Cómo podemos, en nuestra propia vida, honrar la dignidad humana y seguir el camino de la verdadera justicia? Diná, una mujer cuyo sufrimiento estuvo marcado por el abuso, la violencia y un destino olvidado, nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de reconocer la dignidad de cada persona, especialmente de las mujeres. Su historia, por más trágica que haya sido, se convierte en un llamado a la acción. Como cristianos estamos desafiados a ser agentes de cambio, no solo para condenar el mal, sino también
para actuar en favor de la restauración de la dignidad de todos, especialmente de los oprimidos. El valor de la dignidad humana es una lección clara que podemos extraer de toda esta narrativa. En el momento en que Siquem violó a Diná, no solo ultrajó a una mujer, sino que transgredió el orden divino que establece que todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. La dignidad que Dios otorga a cada ser humano es inalienable, y cualquier ataque contra ella, ya sea físico o emocional, es un agravio contra la creación divina. Por otro lado, la misericordia divina también se revela como una fuente de esperanza. Aunque la historia de Diná no concluye con una resolución clara de su dolor, la Biblia nos enseña que Dios está atento al sufrimiento de cada uno de nosotros. Él es un Dios de justicia, pero también de misericordia, dispuesto a restaurar a los quebrantados. En momentos de dolor e injusticia, podemos encontrar consuelo al saber que, aunque el mundo muchas veces ignore o minimice el sufrimiento, Dios nunca lo hace. Él ve y está listo para actuar en favor de su creación. ¿Qué podemos aprender de Diná, Siquem y sus hermanos? La historia de Diná nos enseña que la justicia de Dios no es como la justicia humana. La venganza y la retribución no son los caminos de Dios, sino que la restauración y la redención lo son. Dios, en su sabiduría, nos llama a actuar con misericordia, paciencia y perdón, buscando no una simple compensación o represalia, sino una verdadera transformación del corazón humano. Por eso, al reflexionar sobre la historia de Diná, no debemos mirar solo el sufrimiento de una mujer, sino también cómo podemos ser catalizadores de un mundo más justo y misericordioso, donde la dignidad humana sea respetada y la paz de Dios pueda reinar en todas las circunstancias. ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy? Estamos llamados a vivir de manera que promovamos la verdadera justicia, la cual se encuentra en vivir con compasión y amor, especialmente hacia quienes más lo necesitan. Debemos ser instrumentos de restauración en un mundo quebrantado. Estamos viendo a los invisibles y olvidados. Estamos haciendo nuestra parte para asegurar que las víctimas de violencia, opresión y marginación reciban el amor y la justicia de Dios. Al concluir nuestra reflexión sobre la historia de Diná, nos preguntamos, ¿cómo podemos estar más atentos al sufrimiento de los demás y actuar con misericordia y justicia? ¿Cómo podemos restaurar la dignidad de quienes han sido heridos? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre cómo vivir de acuerdo con los valores divinos. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte otros contenidos que pueden transformar tu vida. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que Dios bendiga tu camino hacia la justicia, la misericordia y la paz. Hasta el próximo video.